Imagina despertar cada mañana sabiendo que la ciudad en la que vives está desapareciendo lentamente bajo tus pies, no por un terremoto, no por una explosión, sino por algo mucho más silencioso, algo que avanza cada año sin detenerse. Así es la realidad de millones de personas en Yakarta. Esta ciudad, una de las más grandes y pobladas del mundo, no solo enfrenta el problema del crecimiento urbano o la contaminación, está luchando contra algo mucho más profundo. Literalmente, el suelo sobre el que se construyó está descendiendo. Pero lo más inquietante es que esto no es una predicción futura, está ocurriendo ahora mismo. Yakarta, capital de Indonesia durante décadas, alberga a más de 10 millones de personas dentro de la ciudad y más de 30 millones en su área metropolitana. Es un centro económico, político y cultural clave en el sudeste asiático, pero también es una de las ciudades que más rápido se está hundiendo en todo el planeta. En algunas zonas el suelo desciende hasta 25 centímetros al año. Puede parecer poco al escucharlo por primera vez, pero si lo piensas bien, en solo 4 años eso equivale a un metro completo. En una década, varios metros, y en una ciudad costera, eso cambia absolutamente todo. Las calles que antes estaban al nivel del mar ahora quedan por debajo. Las casas empiezan a inundarse, las infraestructuras fallan, y lo que antes era un problema ocasional se convierte en una amenaza constante. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? La respuesta no está solo en el mar, está bajo la ciudad. Durante décadas, gran parte de la población ha dependido del agua subterránea, pozos privados, extracciones constantes, sistemas informales. El resultado es que el suelo, compuesto en muchas zonas por sedimentos blandos, comienza a compactarse cuando se extrae el agua que lo sostiene. Es como quitarle el aire a un colchón. Poco a poco la superficie empieza a hundirse. A esto se suma otro factor, el aumento del nivel del mar. Aunque el hundimiento del terreno es el problema principal, el cambio climático está acelerando las consecuencias. Más agua, más presión, más inundaciones. Yakarta no solo se hunde, también se moja. Durante la temporada de lluvias, grandes zonas de la ciudad quedan inundadas, algunas durante horas, otras durante días. Hay barrios donde esto ocurre cada año, y cada vez es peor. Para intentar frenar el avance del mar, se han construido enormes muros costeros, barreras gigantes que separan la ciudad del océano. Pero estas soluciones son temporales, porque si el suelo sigue bajando, el agua siempre encuentra la forma de entrar. Imagina vivir en una casa donde cada año el suelo está un poco más bajo, donde las paredes se agrietan lentamente, donde las puertas dejan de encajar correctamente, donde el agua empieza a aparecer en lugares donde antes no estaba. Esa es la realidad de miles de familias. Algunas han elevado sus casas, literalmente, añadiendo capas de cemento para mantenerse por encima del nivel del agua. Pero esto crea otro problema. Calles más bajas, drenajes ineficientes, estructuras inestables. Es una solución que solo retrasa lo inevitable. Y entonces llegó la decisión más impactante. El gobierno de Indonesia tomó una medida que pocas veces se ha visto en la historia moderna. Decidió trasladar la capital del país a otra ubicación. No reformar Yakarta, no reconstruirla, no adaptarla, abandonarla como capital. El nuevo proyecto se llama Nusantara, una ciudad completamente nueva que se está construyendo en la isla de Borneo, una capital diseñada desde cero con planificación moderna, lejos de los problemas actuales. Esto no es solo una decisión política, es una señal clara de que el problema de Yakarta no tiene una solución sencilla. Pero esto abre otra pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasará con los millones de personas que viven allí? Porque aunque la capital se traslade, la ciudad no desaparece de un día para otro. La gente sigue viviendo, trabajando, criando familias. La economía sigue funcionando, las calles siguen llenas. Pero el problema sigue creciendo. Yakarta se ha convertido en un ejemplo extremo de algo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Ciudades costeras enfrentando el aumento del nivel del mar, suelos inestables debido a la actividad humana, crecimiento urbano sin planificación sostenible. La diferencia es que aquí, todo ocurre al mismo tiempo, y más rápido de lo esperado. Si miramos imágenes de hace 20 o 30 años, vemos una ciudad diferente, menos inundaciones, menos presión, menos urgencia. Pero hoy el problema ya no es una advertencia, es una realidad visible. Barrios enteros han tenido que adaptarse o desaparecer. Algunas zonas ya están permanentemente bajo el nivel del mar.
dependiendo de bombas de agua para mantenerse secas, sistemas que deben funcionar constantemente, porque si fallan, el agua regresa. Es una lucha continua contra algo que no se puede detener fácilmente, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque Yakarta no es la única. Ciudades como Bangkok, Miami, Venecia o Shanghái también enfrentan problemas similares, algunas más lentos, otras más controlados, pero la tendencia es clara: el futuro de muchas ciudades podría estar en juego. Yakarta simplemente está mostrando lo que puede ocurrir cuando varios factores se combinan al mismo tiempo: urbanización acelerada, explotación de recursos, cambio climático, falta de infraestructura adecuada, todo junto. El resultado es una ciudad que se hunde, pero también una ciudad que resiste, porque a pesar de todo, millones de personas siguen allí, adaptándose e innovando, buscando soluciones, elevando casas, construyendo barreras, cambiando su forma de vivir. La historia de Yakarta no es solo una historia de desastre, es también una historia de adaptación humana, de cómo una ciudad entera intenta sobrevivir a un problema que no tiene solución inmediata. Y eso es lo que la hace tan fascinante, porque no estamos viendo el final de una ciudad, estamos viendo su transformación, y quizás lo más inquietante de todo esto es que no sabemos cómo terminará. Pero hay algo que hace esta situación aún más inquietante. No todo Yakarta se está hundiendo al mismo ritmo. Algunas zonas de la ciudad descienden mucho más rápido que otras. Esto significa que dentro de la misma ciudad existen diferencias extremas. Hay barrios donde el problema es visible cada año, y otros donde apenas empieza a notarse, pero esa desigualdad crea una sensación constante de incertidumbre, porque nadie sabe exactamente cuándo su zona será la siguiente. En el norte de Yakarta, por ejemplo, el impacto es mucho más evidente. Es la parte más cercana al mar, y también una de las más afectadas por la extracción de agua subterránea. Allí, algunas áreas ya están varios metros por debajo del nivel del mar. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Las casas necesitan sistemas de bombeo constantes. Las calles pueden inundarse con facilidad, y cada tormenta se convierte en una amenaza real. No es solo lluvia, es el riesgo de que el agua no tenga a dónde ir. Imagina vivir en un lugar donde dependes de máquinas para mantener tu propio hogar seco, donde si algo falla, el agua entra. Y no poco a poco, sino de golpe. Además, hay otro problema del que se habla menos, pero que es igual de importante: el peso de la propia ciudad. Yakarta no ha dejado de crecer durante décadas. Más edificios, más carreteras, más infraestructura. Todo eso añade presión sobre un terreno que ya es débil por naturaleza. Es como construir una ciudad sobre algo que poco a poco está cediendo. Y cuanto más crece, más presión ejerce. Más rápido se hunde. Es un ciclo difícil de romper. Y mientras tanto, la vida continúa. Los mercados siguen abiertos, el tráfico sigue siendo intenso, las personas siguen yendo a trabajar cada día. Desde fuera puede parecer una ciudad normal, pero bajo esa apariencia hay un proceso constante que no se detiene. Un cambio lento pero imparable. Y eso es lo que hace que Yakarta sea tan impactante. No es un desastre repentino, es un desastre que avanza en silencio. ¿Se logrará estabilizar el suelo? ¿Funcionarán las barreras contra el mar? ¿Se adaptará la población a largo plazo? ¿O estamos presenciando el inicio del abandono progresivo de una de las ciudades más grandes del mundo? No hay una respuesta clara, pero lo que sí sabemos es esto: ahora mismo, mientras este vídeo termina, Yakarta sigue hundiéndose. Centímetro a centímetro, año tras año, sin hacer ruido. Si quieres que descubramos otro lugar curioso como este, déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo viaje.